Entonces, bueno, básicamente vamos a hablar de varios temas. Permítame, voy a compartir mi pantalla. Listo, en este momento entonces estoy compartiendo mi pantalla. Por favor avísenme si la pueden ver. Sí, ya se observa. Listo, magnífico. Bueno, entonces, estamos entonces acá viendo Nine y vamos a ver qué ocurre después de que hacemos nuestra construcción de nuestros modelos, luego de haber procesado los datos, haber obtenido toda la información que necesitábamos, haber hecho los cruces, haber construido todos los archivos y demás. Luego de esto, haber escogido el modelo que necesitamos para llevar a producción o llevar al ambiente donde lo vamos a necesitar. Todo esto utilizando la plataforma analítica de Nine Server, de Nine, perdón, que puede ser descargada desde la página de Nine. Y entonces acá haremos algunas interacciones con la plataforma de Nine Server que nos permite ya llevar toda la analítica que hemos desarrollado en nuestra plataforma analítica a toda la organización. Entonces, bueno, empecemos con el tema. Entonces, lo primero que haremos será, vamos a ver cómo utilizar un nodo de predicción similar, o más bien igual al que utilizamos en el momento que estamos desarrollando nuestros modelos para tomar una información que está en una fuente de datos específica en alguna parte, hacer una calificación de los datos que estamos trabajando, en este caso con el dataset que estábamos trabajando de las aerolíneas. Entonces, con este nodo de predicción, lo que vamos a hacer es vamos a dar una base de datos, vamos a determinar cuáles vuelos se pronostica que tendrán un retraso y cuáles no, cuáles tendrán un delay y cuáles no tendrán este delay. Para este efecto, nosotros tenemos nuestros datos en una tabla, tal como lo mostraba el conferencista anterior. En esto, si miramos los datos, acá tenemos una tabla con toda la información. Básicamente tenemos 3.054 registros de todos los datos que se utilizaron ya previamente para construir un modelo. Este modelo que se ha construido básicamente y que tiene una variable de respuesta que dice si habrá un retraso o no habrá un retraso. Con esta información, nosotros básicamente vamos a tomar estos datos, utilizaremos el nodo predictor, calificaremos la base de datos y este modelo, en este caso, que lo hemos desarrollado en otro momento, vamos a traer ese modelo que está guardado en un disco duro, bien sea de nuestra máquina local o dentro de Nine Server. Vamos a cargarlo, aquí voy a darle a ejecutar, miremos por dentro que tiene el modelo. Lo traeremos de alguna ubicación donde lo hayamos guardado previamente, para esto pues asumiremos que el grupo 2 ya lo ha entrenado, ya lo ha generado. Tomamos este modelo, lo leemos y vamos a utilizarlo como un input del nodo de predicción, ¿de acuerdo? Entonces, una vez le damos acá a ejecutar, este nodo pues básicamente es un nodo común y corriente de predicción y ya podremos examinar toda la información que ha salido de acá. Entonces acá me muestra una predicción. Repito, esto ya lo hemos hecho con una base de datos anterior, ya hemos hecho un entrenamiento. Noté que el modelo empieza a predecir bastante bien cuando hay retrasos o cuando no hay retrasos. En algunos casos se cometen errores, pero en general digamos que el modelo funciona bastante bien para hacer nuestras predicciones. ¿Qué hacemos con esta información? Bueno, hay muchas cosas que podemos hacer con estos datos. Una de las cosas que podemos hacer es simplemente exportar la información a una ruta de un disco duro para guardarlo y analizarlo posteriormente, bien sea con Nine. En este caso es recomendable hacerlo utilizando un table writer, que es este nodo. Básicamente, él nos pide una ruta donde podemos guardar nuestro archivo con nuestra tabla de salida para usarla posteriormente en otro flujo de Nine. O podemos dar una ruta relativa, una ruta absoluta, donde le podemos decir guárdese en tal ubicación. Para esto podemos utilizar los protocolos de nombres relativos que tiene Nine, que básicamente arrancan o inician con una dirección que dice Nine, dos puntos, slash, slash. Esto es similar en Internet cuando estamos trabajando con las rutas, las URL, a diferentes recursos. Por ejemplo, si vamos a entrar a Google o vamos a entrar a Nine, uno pone http dos puntos, slash, slash, el nombre del recurso y así sucesivamente vamos llenando la ruta hasta llegar al archivo o recurso que necesitamos.
Entonces acá arrancamos siempre con name dos puntos, // y acá le estamos diciendo que con respecto a este workflow que estamos trabajando, que es este archivo que tenemos acá, vamos a bajar en el directorio que estamos trabajando en esta zona, bajamos 2 veces y llegamos hasta el directorio donde están los datos, donde está la salida, y allí vamos a escribir nuestro recurso o nuestra tabla con los datos que ya hemos calificado usando el modelo que entrenamos previamente. Entonces, bueno, vamos a darle aquí a OK, ejecutamos el modelo y él básicamente ya se ha ido por entre las rutas, el modelo está por acá en esta zona, él sube por acá, de acuerdo a la ruta que le dimos, encuentra la carpeta de output y aquí va a empezar a escribir donde lo necesitamos. ¿De acuerdo? Aquí queda nuestra tabla de predicción. Si tenemos dudas de cómo encontrar o cómo resolver la ruta relativa, Nine nos permite entrar por acá en la plataforma analítica y utilizar esta opción de copiar la localización, que básicamente nos permite copiar una dirección absoluta hasta ese recurso, en este caso hasta esa tabla de predicción, o podemos hacerla con respecto al punto de montaje de Nine, que en este caso sería este valor acá donde nos dice local. Entonces tenemos que decirle local al punto local y la ruta a través de las carpetas hasta llegar a nuestro recurso. O finalmente le podemos decir que nos traiga una dirección directamente relacionando la dirección a través de nuestro disco duro. Si estamos trabajando en Windows, pues va a ser una dirección que parte de C2 puntos, D2 puntos o el nombre de la unidad donde estamos trabajando, es slash y la ruta hasta que encontremos el camino. Esto si lo hacemos de una manera guardando nuestra información en un file server o en nuestra máquina local. ¿De acuerdo? Si surge alguna pregunta en algún momento, podemos escribirla en el chat y internamente nuestros colaboradores en Nine nos escribirán y nos pedirán que aclaremos alguna duda o algo que surja entre ustedes. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, en este punto ya hemos leído nuestra información, tenemos unos archivos para leer, tenemos un modelo que ya hemos desarrollado previamente, tenemos un nuevo predictor con el que vamos a utilizar básicamente para tomar una tabla con información que ya tenemos previamente alistada. Tenemos un modelo y vamos a aplicar la predicción para que funcione. Posteriormente lo guardaremos en un recurso, en un disco duro o en algún file server en general. O el otro camino que tenemos es conectarnos al sistema de información de la compañía en donde estamos y guardarlo en una base de datos. Las bases de datos se pueden trabajar muy fácilmente en Nine. Para eso, pues, hay varios nodos, básicamente, y en general, como la forma de funcionar es utilizar estos nodos de conexión a SQL, que los podemos encontrar por acá. Tenemos varias formas de conectarnos a diferentes recursos. Por ejemplo, podemos conectarnos a bases de datos de SQL Server, bases de datos de Access, bases de datos de MySQL Server, de Oracle, de Postgre, de SQLite, como en el caso de este ejemplo, o de Vertica Connector, y muchísimas más. Si el nodo de conexión no está acá en la lista de los nodos, podemos utilizar un nodo de conexión y decirle a Nine que vamos a utilizar un controlador JDBC, eso es muy importante, para la base de datos. Entonces, si estamos utilizando una base de datos que no está entre la lista de los nodos que tiene Nine de manera nativa, podemos utilizar un conector JDK que podemos descargar directamente de la página del desarrollador de la base de datos. Lo instalamos y utilizando ese controlador ya podremos acceder. La forma de instalarlo es muy sencillo, simplemente vamos a Nine, buscamos acá donde está la pestaña de bases de datos y aquí vamos a hacer básicamente el registro de ese controlador que hemos descargado en la base de datos. Llenamos la información, le decimos de qué tipo de base de datos es, o puede ser una base de datos de tipo genérico. Pensemos, por ejemplo, en algo así como AS400, que tiene, digamos, una base de datos tipo DB2. Actualmente la administra IBM. Entonces descargamos este controlador, lo matriculamos por acá, traemos la información del controlador y ya está. Una vez hacemos esto, entonces ya podremos utilizar un nodo genérico de conexión de base de datos y conectarlos. En este ejemplo en particular nos vamos a conectar a una base de datos a SQLite. SQLite tiene algunas ventajas porque es una base de datos que no requiere un motor como tal. Es una base de datos, digamos, bastante pequeña y supremamente rápida que funciona
típicamente en nuestro disco duro. Entonces, para acceder a esta base de datos le hemos dado un nombre y noten que le hemos dado una ruta relativa al flujo de trabajo en el que estamos trabajando, en el que hemos guardado una carpeta que se llama data y allí al interior hemos guardado una base de datos que se llamará SQLite. En el caso de SQLite, si la base de datos no existe, el nodo en el momento que se ejecuta y se conecta a la base de datos que no existe, en ese momento la crea. Esta es una de las grandes ventajas que tiene SQLite. Entonces vamos a ejecutar el nodo. En este punto lo que está haciendo es conectando se está conectando al archivo donde está SQLite. Si el archivo no existe, repito, esta crea la conexión. Posteriormente podremos utilizar un nodo para escribir las bases de datos como este. Estos nodos normalmente nos reciben toda la información. Miren que por ejemplo acá tenemos al final la columna de la predicción que acabamos de hacer. Y lo que hacemos es decirle el nombre de la tabla a la que vamos a escribir y posteriormente con esta información el nodo lo que va a hacer es va a conectarse y escribir toda la información a la base de datos. Esta es una base de datos pequeña, solamente tiene 3054 registros, por lo cual lo ha hecho muy rápidamente. Entonces, si quisiéramos hacer un despliegue de un trabajo hecho en NIME, de un flujo de trabajo construido en NIME, y lo queremos llevar a una base de datos específica que es distinta a la que tenemos en nuestra plataforma analítica, y así como estamos trabajando en este momento, lo que tendríamos que hacer es simplemente traer el nodo correspondiente a la base de datos a la cual nos vamos a conectar, tener el nombre de la tabla a la que nos vamos a conectar y posteriormente simplemente conectamos, o más bien desconectamos el SQLite, conectamos el nodo con la conexión a la base de datos que queremos trabajar y por detrás NIME se encarga automáticamente de escribir el código necesario SQL para escribir los registros que acabamos de procesar con antelación y llevarlos a nuestra base de datos. Esa es una de las primeras formas que tenemos de hacer despliegues en compañías. No sé si de pronto ustedes tengan alguna pregunta en este punto. Creo que somos un grupo relativamente pequeño, entonces podríamos tener una discusión un poco más abierta. Entonces, si ustedes tienen alguna pregunta o algún comentario en particular, siéntanse libres de abrir su micrófono y podremos discutir o mirar algún caso particular. ¿De acuerdo? Luis, habla Sí. Josué Quiroz. Hola, Josué. Mucho gusto. ¿Recomiendas que este manejo con las bases de datos sea independiente del flujo de análisis anterior? O sea, que se tenga un flujo específico para manejar las bases de datos desde esta perspectiva, o podríamos grabar o trabajar con las bases de datos en flujos, por ejemplo, con lo que está haciendo el grupo 2. Es decir, Sí. entrenamos, predecimos y en ese mismo flujo hacer el writing en la base de datos. Normalmente cuando uno está haciendo el entrenamiento de bases de datos, normalmente uno está yendo a la configuración del nodo de entrenamiento y está cambiando cosas, está buscando nuevos parámetros y demás. Lo recomendable sería tener una separación de flujos siguiendo digamos, el esquema de ETL, de extracción, de transformación y de carga de datos. Ojalá tenerlos separados, sobre todo si son flujos muy complejos. Si es un flujo muy sencillo, como en este caso, podría de pronto hacerlo en el mismo flujo de NIME. Pero a mí personalmente sí me gusta dejar los flujos de trabajo separados. Tener una parte, todos los flujos que construyen la base de datos inicial con la que vamos a entrenar los modelos, hacer en otro flujo un proceso de entrenamiento posterior, donde hacemos toda la parte de optimización de parámetros, donde revisamos cuál es el modelo que mejor predice o que mejor ajusta a la recta de regresión o cualquiera que sea la aplicación analítica que estemos haciendo, hacerlo en otro flujo, y finalmente guardar este modelo, el mejor modelo que encontramos, lo guardamos utilizando un nodo para guardarlo, lo guardamos en alguna parte segura, o a la que tenga algo de gobierno de modelos. Gobierno de modelos es un programa al interior de las organizaciones que es muy similar al gobierno de datos, muy similar. Entonces guardamos este modelo con un esquema de versionamiento, tendremos unas versiones específicas de cuándo está entrenado el modelo y demás. Y lo recomendable cuando vamos a trabajar en producción con bases de datos es traer el modelo que ya fue entrenado, que ya sabemos que está funcionando muy bien, que ya sabemos que está prediciendo adecuadamente el comportamiento que necesitamos y hacer un flujo pequeño que sea capaz de leer los datos desde las fuentes que son, aplicar el modelo y guardar nuevamente las fuentes. Entonces, en general, de pronto lo más adecuado es
tratar de separar esos ambientes para no mezclar y no tener problemas. En caso de que ocurra algún problema, va a ser mucho más fácil identificar en dónde está ocurriendo e ir a buscarlo para corregirlo. ¿Sí? Eso responde a tu pregunta, Josué. Muy bien, muchas gracias. Sí, claro que sí, gracias. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta o algún otro comentario. Mauricio, creo que has abierto Sí, tu Luis. micrófono. Muy buenos días. Gracias Buenos primero de días. todo por este espacio. Quería preguntarte, Luis, sabemos que ahí se está como implementando el modelo, o sea, tú llamas el modelo y estás aplicando como las nuevas predicciones a una nueva, eh, a una nueva base de datos. Yo quería preguntarte, ¿es posible, digamos, que esto, y de pronto no sé si me estoy saliendo como del tema, es posible que, por ejemplo, esto se pueda montar como en una página web, en el sentido de que, por ejemplo, tú metes únicamente como los datos de entrada y esto después te arroja una predicción? O sea, me refiero, digamos que los datos principales fueron 5 y yo a través de un formulario o digitando coloco cuáles son los datos de entrada y en la página web me arroja cuál sería la predicción. O sea, yo sé que de pronto me estoy saliendo un poco del ambiente de Nine, pero de pronto es posible, como te digo, pasar eso a una página web. Sí, es posible. De hecho, utilizando el complemento de Nine Plataforma Analítica de Nine Server, es posible hacer todo ese tipo de procesamientos. En un momento vamos a ver un flujo de trabajo que trabaja como una función. No sé si de pronto ustedes de pronto hayan hecho programación de computadores en algún lenguaje como Java, como C Sharp, como Python o cualquiera de estos, en el que uno tiene un código que uno puede básicamente dividir el flujo y hacer que un flujo trabaje como una función que recibe unos parámetros, que podrían ser los parámetros que vienen a través de la página web, se leen a través o se transfieren hacia Nine Server. Nine Server recibe la información, los lee directamente, aplica el nodo predictor y devuelve unos datos que van a ser mostrados inmediatamente en la página web. Esto es posible, lo vamos a ver en un segundo. De pronto no nos alcanza el tiempo para mostrarte el ejemplo completo de cómo construir el API REST. No puedes un API con REST desde Nine Server precisamente para hacer ese tipo de aplicaciones. Incluso puedes ir más allá. Eventualmente en la organización uno puede tener Nine Server instalado en un servidor específico, dedicado, específico, o puedes tener uno más en web service o en un Azure. Y tener el sistema de información de la compañía que puede estar desarrollado en otro lenguaje, en otra plataforma completamente diferente, mientras tenga la capacidad de utilizar los servicios de REST, que básicamente es un estándar de la industria hoy en día, enviar una base de datos completa o una tabla completa de información desde ese sistema de información hacia Nine Server y que Nine Server reciba esa información, haga todo el procesamiento utilizando el nuevo predictor y demás, y le devuelva el sistema de información a través del API REST, le devuelva toda la base de datos con las calificaciones del modelo que se ha construido. Esto es posible, Mauricio. ¿De acuerdo? Entonces, vamos ya en un segundo para allá. Por ahora estamos empezando a mirar todas las cosas que podemos hacer de despliegue con Nine. Y tenemos de aquí hasta más o menos hasta las 11:50 hora Colombia, es decir, tendremos unos 45 minutos más aproximadamente para discutir el tema. Entonces, bueno, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? Bueno, entonces continuamos con el siguiente flujo. En este, entonces, básicamente, traemos unos datos nuevos de una base de datos cualquiera. Aquí lo leímos en un table reader. Leímos un modelo que tenemos preentrenado, está entrenado previamente en la cual para eso estaba trabajando el grupo 2. Entonces tienen un modelo entrenado, en este caso fue un random forest, utilizando el proyecto del random forest, hacemos nuestra predicción y bien sea la guardamos en nuestro disco duro o en un disco duro en una red, o alimentamos un sistema de información escribiendo directamente a través de la base de datos con estos datos. Lo siguiente que haremos será utilizar un nodo específico en lo que vamos a utilizar para calificar una base de datos y posteriormente, en esta base de datos, lo que haremos será tener unos datos que tenemos por acá. Vamos a ejecutar este nodo. Tengo unos datos en particulares. ¿Sí? Eso es básicamente uno de los registros que tengo. Noten que acá no tengo ninguna predicción, no tengo un dato. Si está este valor acá, pues no debería estar allí, pero podemos pasarlo a través del nodo. Nine lo que hace es llamar un nodo que tenemos, o más bien, llamamos otro flujo que tenemos en otro lugar,
¿sí? En este caso, este que dice Group 3 Deployment Model, que está por acá en esta carpeta, aquí lo vemos. Ese flujo que está en otro lugar va a recibir los datos que le estamos transmitiendo a través de este nodo. En ese otro flujo, básicamente, vamos a volver a leer el modelo que hemos ya entrenado, recibiremos estos datos que estamos pasando por acá, haremos el procesamiento y devolveremos esos datos, se los vamos a entregar aquí a este nodo, y cuando salga del nodo, pues tendrá básicamente la clarificación. Aquí nos ha entregado, el nodo se ha ejecutado, ha llamado a otro flujo y nos ha dado una respuesta en formato JSON. ¿Por qué hemos utilizado el formato JSON? Básicamente porque ese es el formato que típicamente las REST API de las que hablamos hace un minuto responden. En Internet, normalmente los web services hoy en día trabajan casi siempre con el formato de JSON. Hace unos años utilizaron formato XML, pero pues este formato ha empezado a perder algo de popularidad y JSON ha ganado popularidad debido a que es un formato un poco más sencillo y es mucho más fácil de leer a los humanos ese formato. Entonces, aquí tenemos una salida con todos los datos y noten que aquí al final el nodo predictor del otro flujo, que no está en este, nos ha entregado la predicción. Aquí está, aquí en este caso nos dice que no va a haber un retraso y además de eso nos está entregando también las probabilidades asociadas a esa predicción. Entonces, depende cómo esté configurado el nodo y cómo se haya desarrollado el modelo en otra etapa. Acá simplemente nos interesa tener unos datos que, repito, pueden venir de una página web o pueden venir de un sistema de información. Se los entregamos a NIME. NIME hace todo el procesamiento, calcula la variable de respuesta, en este caso la predicción de demora o no demora, y nos la devuelve. Entonces, este que sale acá lo pasamos a través de un nodo tipo que convierte los JSON a tabla. Entonces, y el resultado final que tenemos es básicamente nuestra tabla de datos, que es la misma que recibimos originalmente, con nuestros datos de predicción. ¿De acuerdo? Entonces, esta es otra forma de hacer despliegues. Si tengo un flujo en otro lugar, que me hace un procesamiento completo, que me califica una base de datos, que aplica un modelo a unos datos que le estoy entregando, entonces puedo básicamente llamarlos utilizando este nodo, traerlos desde otro flujo, hacer ese procesamiento como en remoto, sin necesidad de abrir ese nuevo flujo, le entrego los datos y el retorno que tengo es básicamente la base de datos calificada. Esta es una de las maneras que puedo tener dentro de la misma plataforma analítica para que un flujo, como este caso, en este flujo que tengo acá en este momento, llame a otro flujo y empiece a trabajar. ¿De acuerdo? En este punto, ¿hay alguna pregunta? Pues bueno, la única pregunta, Luis, es, todos los modelos, por ejemplo, se pueden, digamos, yo, por ejemplo, puedo, digamos, generar un modelo y poderlo desplegar o sea, digamos, con un lenguaje SQL, o sea, de pronto estoy preguntando algo que no es como muy válido, pero por ejemplo, uno crea el modelo en NIME. Ese modelo, digamos, se puede exportar para que pueda ser leído digamos, en un lenguaje SQL y ese lenguaje SQL pueda hacer las predicciones. O sea, de pronto la pregunta es como un poco, no sé, o sea, si uno guarda el modelo en un nodo, pero no sé si Sí. ese modelo se pueda como exportar en un lenguaje como SQL para que después, por ejemplo, ellos lleguen y lo apliquen sí, en MySQL o en Postgre, y en Postgre tomen como ese código en SQL y aplique la predicción. En general, los modelos, por ejemplo, como en este modelo que estábamos utilizando, que se entró en un modelo de Random Forest, es bastante complejo de pronto, para convertir una función SQL. En teoría sería posible, pero digamos es un proceso muy complejo y tardaría mucho tiempo. La respuesta de NIME en estos casos puede tener dos maneras. La primera manera es, yo leo unos datos de mi base de datos, entreno mi modelo en NIME, ¿sí? Después, más adelante, lo que hago es que genero el modelo, lo guardo en alguna parte, como el caso de lo que tenemos acá, que tenemos un modelo guardado dentro de un file server en alguna parte. Y periódicamente yo puedo programar a NIME Server para que en NIME Server cada cierto tiempo vaya a una base de datos, lea la base de datos, haga todo el esquema de predicción, o sea, que aplique el modelo y vuelva y me guarde en la base de datos, tal cual como lo hacíamos en el flujo anterior.
pero no es sencillo traducir un modelo al lenguaje puramente SQL. El lenguaje puramente SQL no necesariamente es para, o fue diseñado para aplicar modelos y hacer cálculos complejos. Para eso hay diferentes tecnologías, sino que el lenguaje SQL típicamente fue hecho bien sea para traer información de una base de datos y hacer un proceso de unión y de cruce. Aplicar un modelo de Machine Learning, pues no es tan sencillo desplegarlo directamente en SQL. En este caso, lo recomendable es construir una API REST para que cuando se necesite hacer ese tipo de, digamos, de información, uno pueda conectar desde un sistema de información, conectarse a la API de Nine Server, pasar los datos a la API de Nine Server que acabamos de generar y de regreso obtener unos datos calificados si se necesitaran en tiempo real y depende pues también de la aplicación. ¿De acuerdo? Entonces, en general no se puede traducir un modelo directamente desde las técnicas de Machine Learning en ninguno directamente SQL. Digamos que sería la sentencia SQL que saldría sería demasiado compleja y los motores de base de datos pues no estarían optimizados para hacer este tipo de cosas. Lo recomendable es siempre utilizar NIME intermedio, leer los datos de la base de datos, calificarlos, aplicar el modelo con NIME y volver a escribir en la base de datos. Eso es como digamos la arquitectura más frecuente. Esto puede hacerse a través de la plataforma analítica o de Nine Server. Nine Server tiene la ventaja de que te permite programar esos flujos para que lean la información, hagan todo el proceso de calificación de la base de datos, aplique y escriban la base de datos de manera programada. Eso es, digamos, la mejor práctica por muchas razones, entre esas porque uno puede, si la organización en el día está haciendo muchas consultas al motor de base de datos, pues de pronto lo mejor es tratar de programar a Nine Server para que haga estas operaciones durante la noche o en momentos donde la carga es baja y uno puede utilizar de una mejor manera los recursos, pero para eso necesitas Nine Server, ¿de acuerdo? No sé si Mauricio quedó respondiendo a tu pregunta. Sí, clarísimo, clarísimo, sí. Sí, y como tú dices, o sea, SQL no es como para programar esta clase de algoritmos de Machine Learning, sino como otro tipo de cosas, no sé, como más operaciones en tablas y columnas, pero Sí, creo que le falta mucho como para hacer, como ejecutar esos algoritmos. sí, no fue un lenguaje pensado para ese tipo de Para eso. operaciones. Es así. Vale, bueno. Entonces, continuemos con nuestro siguiente flujo. Entonces, bueno, en general la construcción necesita una fuente de datos que lea los datos que voy a calificar, se los entrego a este nodo, que este nodo básicamente y en resumen lo que hace es ir a un nodo que yo le especifico, en este caso a este, que es este que tenemos por acá, y le pase la información, se lo entregue, ese flujo entra, hace todo el procesamiento y me devuelve unos datos. Ese flujo fue programado para devolver los datos en formato JSON, pues por eso de acá salen los datos en JSON y necesito un nodo de JSON para convertirlo nuevamente a tabla y volver a trabajar con los datos pues como estoy acostumbrado a trabajar en Nine. Bien sea para escribirlos en mi base de datos o bueno, cualquiera que sea la operación que hayamos definido. Listo. Entonces vamos a hablar de este flujo que estamos llamando. Pues aquí lo tengo abierto. Entonces es un flujo que también tiene nuestro lector del modelo, que es básicamente el modelo que ya ha definido de manera oficial en la compañía para hacer el cálculo de retraso o no retraso con las operaciones del aeropuerto. ¿De acuerdo? Eso ya lo tengo guardado. Normalmente este modelo lo construyó un departamento de ciencia de datos al interior de la compañía, lo construyó un consultor partner o alguna cosa de ese estilo. Y lo tengo guardado. Entonces, básicamente lo primero que hago es leerlo. ¿Sí? Aquí puedo utilizar un lector de los datos similar al que estamos mostrando hace un momento acá. Y con la información, yo puedo leer los datos de acá. Eso básicamente me va a servir para que Nine me genere esta plantilla con todos los datos, los tipos de datos que se requieren. Entonces, buena idea leer una parte, una fracción de la información para que este nodo, que es el que se encarga de traer los datos que vienen del exterior, ¿sí? Vienen del API REST, vienen de cualquier lado, se lo entregan a este flujo en el que estamos trabajando y cuya misión es leer el modelo, aplicar el modelo al conjunto de datos que están llegando desde el exterior, desde cualquiera que sea la fuente. De acá me llegan en un formato específico, mirémoslo. Aquí me llegan los datos y con esta información de predicción el modelo ya puede ser
aplicar. Perdón un segundo, acá tengo un error. Aquí creo que cometí un error o al preparar este modelo me preparan los datos que no son. Entonces vamos a ver si puedo traerme esto de acá. Traigo este de acá. Lo ejecuto. Y este modelo algo le está pasando. A ver. Aquí tengo un problema con este predictor. Yo miro algo que me pasó por acá. Listo. Creo que hice algún cambio en el modelo hace un rato y no me di cuenta. Entonces, bueno, ya volví básicamente a abrir el modelo. Podemos retomar. Entonces, acá básicamente leo el mejor modelo que tengo generado. Lo tenía guardado en un file server, de acuerdo a como estábamos comentando hace un minuto. Tengo una plantilla de datos que básicamente me lee unos datos. Estos datos no necesariamente vienen de alguna parte, simplemente lo estamos trayendo como una plantilla, ¿sí? Porque entendamos acá algo, y es que cuando los datos vienen acá, deben tener un formato específico para que este flujo pueda procesar los datos que vienen del exterior. Aquí es importante cuando se hace la definición, por ejemplo, en el caso de hacer una API REST con NimeServer, esas API REST normalmente tienen un protocolo donde se define qué datos deben llegar del exterior, de qué tipo son, cuántos son, en qué formato, y con esta información, el API REST es capaz de recibir los datos, transformarlos internamente para poder aplicar los modelos. Entonces viene el dato del exterior, esto lo utilizo simplemente como una plantilla, no es que el dato venga desde afuera, lo recibe con una plantilla, por eso vemos que el nodo acá no es un conector triangular negro, sino es un nodo triangular blanco, significa que es un nodo opcional. Y con esto, entonces recibo los datos desde el exterior, se los entrego al nodo predictor en el formato que necesita el predictor, de acuerdo al modelo que desarrollé. Posteriormente, aquí tengo la predicción que me la aplica, ¿sí? Luego, aquí es donde transforma los datos al formato JSON, que fue el que vimos hace un minuto. Acá está la predicción que me está entregando en el formato JSON y que me permite que este flujo de NIME y que NIME en general pueda hablar con otro sistema de información utilizando este estándar de JSON, ¿sí? Y finalmente, para decirle al flujo de NIME, lo que tenemos que hacer es decirle que vamos a utilizar un nodo container, pero esta vez de salida. Aquí tengo un nodo de entrada, acá tengo uno de salida, que se encarga de transformar los datos al formato específico y entregarlo al formato que se requiera desde afuera. ¿De acuerdo? Entonces, ese fue básicamente lo que hicimos en este. Él lee los datos, aquí los datos entran por este lado, por este nodo, pasan al nodo predictor, del nodo predictor salen ya con el modelo aplicado, el que calculamos, luego lo volvemos a llevar al formato JSON y con ese formato JSON nuevamente se lo entregamos al exterior para que lo utilicemos en cualquier otro esquema. Este tipo de modelos lo podemos llevar y perfectamente publicar en NimeServer. Por acá tengo un acceso a NimeServer. De hecho, ustedes tienen, no sé si hayan recibido un correo electrónico donde les estamos dando un acceso a NimeServer. Aquí tenemos un ejemplo. Está el web portal. Voy a salirme. Ustedes tienen esta dirección. De pronto se las entregaron al momento de entrar. Yo no la tengo. Bueno, entonces si quieres podemos anotarla. La dirección es 3.249.249.238/9.
Y una vez ingresamos allí, entonces ya tenemos un acceso al web portal. Ese web portal es uno de los componentes que tiene Name Server y desde donde podemos desplegar muy fácilmente los modelos. ¿De acuerdo? Bueno, Ok. cuando nos piden los usuarios y contraseñas, entonces acá vamos a digitar, entonces vamos a definir para Mauricio Salazar será el user 1. Entonces vamos a escribir acá usuario 1, user 1, y la contraseña es en minúsculas, es Nime, todo en minúsculas, K-N-I-M-E, ¿de acuerdo? Entonces una vez entramos acá, voy a utilizar el mismo, tenemos, Mauricio será el usuario 1, pues para que no nos estrellemos dentro de la plataforma. Mauricio tendrá el usuario 1, user 1, Josué tendrá el usuario número 2 y Juan José tendrá el usuario número 3. ¿Listos? Bueno, pues veo solamente somos 3 personas. Es fantástico porque podemos básicamente extendernos y responder más preguntas. Listo. Entonces, por favor, confírmenme si ya lograron ingresar al portal de Nanga, web portal. Estoy dentro ya. Listo. Entonces, una vez ingresamos, Discúlpame, Luis, me dices que mi usuario es cuál, user 1 y el password es cuál. user 1 y el password es Nime. K-N-I-M-E, todo en minúsculas. ¿Listo? Bueno, entonces al ingresar, cuando ustedes ingresan por un navegador común y corriente, acá se presenta el portal web de NimeServer. ¿Sí? Entonces, en este portal, básicamente uno puede hacer, en general, uno puede ejecutar flujos en remoto, uno puede ejecutar flujos de manera programada. Entonces, vamos a programar un flujo para que se ejecute periódicamente. Incluso como cargar una visualización a Nime para que la pueda ver el resto de la organización. Pues de acuerdo al esquema de permisos y al esquema de usuarios y contraseñas que tenga cada usuario. Entonces, en este momento tengo acá en Ignacio.Pérez, porque digamos, estoy usando este usuario. Entonces, dentro de esa carpeta tengo, en el grupo 3, tengo un flujo que es pegado con anterioridad. Si yo le doy acá a ejecutar, pues él básicamente lo va a ejecutar, aunque este flujo en realidad no hace muchas cosas. Entonces, vamos a volver a Nime Server y vamos a mirar un flujo y ver cómo se puede ver a través de la plataforma analítica. Bueno, permítame un segundo. Por acá tengo entonces un flujo en el que hemos creado básicamente este es un reporte. Si yo le doy a ejecutar por acá, entonces internamente esto es como un metanodo que tiene varios elementos que me permiten generar un reporte para visualizarse a través del portal de Nine. Entonces vamos a dejar que se ejecute e inmediatamente, de hecho acá podemos abrirlo y ver que se está ejecutando. Acá me está construyendo un scatter plot y al final cuando se ejecuta, entonces me genera una vista y me permite ver un reporte específico. En este caso, utilizando ya las predicciones que tenemos de la base de datos con el modelo, haciendo un proceso de calificación. Y con estos nodos, básicamente lo que estamos haciendo es dándole unos nombres un poco más entendibles en general a las columnas. Posteriormente hacemos un proceso de reordenamiento. Y con estos elementos, entonces vamos a ver cómo se convierte esta información que tenemos acá, cómo la convertimos en un reporte para mostrarlo a través del web portal y que tenga un nivel un poco más gerencial. ¿De acuerdo? Bueno, ya terminó de ejecutarse. Entonces, si miramos este nodo y miramos acá la salida interactiva, nosotros vamos a ver que no es un gráfico, no es solamente un gráfico o no es solamente una tabla de datos, sino es un reporte completamente interactivo en el que tenemos una tabla donde recibimos una serie de información que además nos permite paginarla, porque pues son bastantes datos. Nos muestra la predicción de si habrá o no habrá un retraso y además de eso yo puedo, digamos, utilizar noten acá cómo van desapareciendo algunos de los puntos. Uno puede empezar a interactuar con este reporte. Entonces, si estoy en la plataforma analítica, lo que hago simplemente es darle clic derecho, digo que me muestra la vista interactiva y él me presenta
este reporte, ¿de acuerdo? Entonces, este reporte puedo desplegarlo y puedo llevarlo a Nine Server. Vamos a ver cómo se hace. Entonces, yo tengo acá mi componente, que es este que está por acá, ¿sí? Ese es el flujo en el que estoy trabajando. Digo clic derecho y ya habiéndome conectado previamente a Nine Server, pues habiéndome conectado, básicamente voy a hacer un despliegue en el server. Aquí me está diciendo que debo salir de este nodo. Entonces hacemos un despliegue, él me dice, ok, ¿a dónde lo quieres desplegar? Entonces yo le digo, bueno, voy a desplegarlo dentro de mi usuario. Acá tengo todos estos usuarios. Voy a buscar al mío, Ignacio, y voy a desplegarlo en esta carpeta. Cuando le digo OK, entonces él se conecta a Nine Server. ¿Sí? Estoy pasando de un momento en el que estoy armando un reporte, ¿sí? Y este reporte posteriormente lo voy a llevar a Nine Server para que lo pueda consultar cualquier persona en la compañía. Entonces ya está desplegado. Noten que acá apareció mi flujo de datos que internamente tiene el reporte. Entonces voy a ir a la plataforma, a Nine Server. Aquí ya lo tengo. Y lo que puedo hacer básicamente es darle acá Start. Noten que aquí ya no estoy usando la plataforma analítica, ya estoy en el portal de Nine Server, en el web portal, y en este web portal ya puedo desplegar todo un reporte. En un momento vamos a ver cómo se construye ese reporte y cómo se prepara para llevarse a Nine Server o cómo hacemos para verlo desde la plataforma analítica. ¿De acuerdo? Aquí algo ha ocurrido y no me ha mostrado el dato. Bueno, entonces vamos a ver cómo se construye ese reporte. Vamos a mirar qué pasó. Bueno, nuestra vista compuesta, vamos a abrir el nodo. Acá está abierto. Acá tengo una serie, el reader del modelo. Acá tengo también el data table, desde donde traigo los datos. Y básicamente lo que estoy haciendo acá es utilizando el nodo de predicción para hacer la calificación de la base de datos. Por acá tengo un widget que voy a utilizar para escribir un texto que necesito. Gracias, Cintia. Ok. Bueno, entonces vamos a ver cómo se construye el flujo y volvemos a hacer el despliegue para mirar que se ejecute completamente. Entonces, básicamente vamos a generar una serie de componentes. Nine tiene, digamos, la posibilidad de armar el reporte con diferentes elementos. Algunos pueden ser de tipo gráfico, como el scatterplot, o pueden ser tablas, o podemos darle colores a los elementos. Y podemos también, digamos, utilizar ese widget interactivo en el que veíamos que podíamos desplegar y empezar a filtrar algunos de los datos de la tabla, también podemos agregar acá. Todos estos elementos están y los podemos ver aquí en la parte del flujo. Aquí donde tenemos los widgets. Aquí tengo diferentes nodos que uno puede traer para hacerle preguntas al usuario acerca, digamos, de qué quiere en ese reporte de modo interactivo. Tenemos diferentes elementos para cargar archivos, para procesar una lista de texto y demás. Con este podemos ver un complemento a la pregunta que hacía Mauricio al inicio de cómo podemos crear también una página web a través de Nine Server para mostrar y desplegar un modelo. Bueno, entonces acá tengo diferentes salidas. Como les explicaba hace un minuto, tenemos nuestros nodos. Cada nodo pues va a cumplir una tarea específica. Aquí en esas partes es muy buena práctica escribir un comentario que me hable de qué está haciendo cada nodo. Entonces acá tengo un HTML que básicamente me va a mostrar un título en el reporte. Por acá este elemento lo que me va a mostrar es un slider para poder jugar con los rangos de datos. Este widget de acá me va a mostrar una tabla de datos. Este me va a permitir darle unos colores a los datos de acuerdo a los puntos que son de retraso o no retraso, según pues lo califique el modelo previamente.
Acá tenemos un scatter plot que va a ser el que nos va a mostrar en el reporte, y para nosotros organizar el layout interno nos podemos ir acá a esta herramienta, que al abrirla se nos despliega esta ventana, y esta ventana nos permite hacer todo el maquetado de la página HTML que va a renderizar después Nine Server. Entonces note que acá tenemos una salida de texto, un widget de salida de texto de HTML, es decir, que en la parte alta lo que vamos a mostrar básicamente es el título, que era este nuevo que está por acá. Posteriormente vamos a mostrar el selector o el slider, que nos permite mover de un lado a otro y filtrando los datos. Debajo de esto vamos a presentar en un div de HTML, vamos a mostrar una tabla, y al lado derecho mostraremos el plot dinámico. Entonces, si lo miramos acá y utilizamos la vista interactiva, vamos a ver cómo vería el usuario el componente. Listo. Entonces acá tenemos la información del título, que lo sacamos con el widget respectivo de título HTML. Acá está el slider. Y noten que la página tiene más o menos la estructura que nosotros le dimos desde el asistente anterior, desde el valor anterior. Tenemos nuestra tabla de datos y tenemos también nuestro gráfico de scatter que lo ha puesto en este caso a la derecha. ¿De acuerdo? Vamos a repetir nuevamente el despliegue. Vamos acá. Vamos a decirle que darle un reset. Cerramos, lo guardamos y vamos a hacer nuevamente el despliegue de ese flujo. Vamos a dar acá nuevamente deploy to the server. Digo nuevamente que lo despliegue en usuario. Uno puede desplegarlo en múltiples partes dependiendo del esquema de permisos y cómo está organizado esto en la organización, en la empresa. Voy a darle que agregar reset al workflow antes de subirlo. Le damos OK. Aquí él me está preguntando, me dice, mire, usted ya tenía un flujo cargado anteriormente, entonces usted lo va a sobreescribir. Como lo vamos a sobreescribir, entonces vamos a decirle que nos cree como una fotografía o un snapshot de ese flujo, y vamos a decirle acá mejora al reporte, como agregándole un comentario diciendo, mire, este va a tener una nueva versión. Al desplegarlo, vamos a ver que se despega una nueva versión y me permite, en caso de que algo salga mal con esta versión, me podría devolver a una versión anterior del flujo. Vamos a darle OK. Y ya quedó desplegado nuestro flujo nuevamente. ¿De acuerdo? Volvemos al web portal. Acá tenemos la versión, nuevamente lo abrimos, vamos a darle Start. Y noten que ya después de seguir la recomendación de Cintia, entonces ya tenemos nuestro flujo desplegado en el web portal y que sigue pues básicamente todas los parámetros que esperamos. Entonces es otra de las cosas que podemos hacer con el modelo una vez está construido, y es básicamente entregarle a los usuarios la posibilidad de que trabajen con los flujos y con los reportes que nos salen de acá. Ese tipo, digamos, de vistas están orientadas a usuarios no analíticos, es decir, pueden estar orientados a personal de marketing que, si bien hacen cierto tipo de analítica, no es ese tipo de analítica y no están pensando en el detalle del modelo como tal, de random forest o los parámetros y esto, sino simplemente ellos se vuelven usuarios de la analítica y podemos permitirles que interactúen y que jueguen con esto. En la filosofía de NIME está de acuerdo con que se haga analítica guiada. Es decir, que uno pueda construir unas visualizaciones muy específicas e ir guiando al usuario de cierta manera para que él pueda jugar con los parámetros y demás de entrenamiento del modelo, de modo que el usuario eventualmente pueda llegar a trabajar con un flujo, a utilizar un modelo y empezar a trabajar con los datos de esos modelos. Y con esta información poder entrar y trabajar y permitirle a los usuarios que no son técnicos y que no tienen todo el conocimiento analítico que puede tener un científico de datos que construyó esta visualización, para que trabaje y pueda sacar insight de esta información. ¿De acuerdo? No sé si en este momento tengan alguna pregunta, Mauricio, Josué o Juan José. No. No, me queda claro, Luis. Vale. Es bastante claro. Vale, muchas gracias. Volvamos entonces hacia el server. Otras cosas que podemos hacer también, por ejemplo, es tomar esta información que tenemos en nuestros flujos de trabajo
y utilizar un reporteador para enviar un reporte, por ejemplo, por correo electrónico hacia algún usuario en particular. Entonces, no sé si ustedes alguna vez hayan utilizado los reporteadores, por ejemplo, como el Crystal Report, que se utilizaron mucho en la década pasada y anteriores, donde en un sistema de información uno podía construir un reporte, darle unos datos, el reporte quedaba guardado en alguna parte del disco duro como una plantilla, y cuando uno le entregaba los datos a través de algún mecanismo del sistema de información, esto se renderizaba y generaba un reporte con gráficos, con tablas y demás, de manera como Crystal Reports. En Nine también podemos utilizar el reporteador Build, que si ustedes no lo tienen activo se puede instalar a través de las extensiones de Nine, entrando simplemente por acá y escribo uno acá Build. Yo ya tengo instalados esos nodos, por esa razón él no me los muestra acá, pero si ustedes ingresan al instalador de complementos y le dan el reporteador de Build, él le permite construir esos, o más bien traer esos nodos, instalarlos en Nine, y estos nodos básicamente lo que permiten hacer es transformar una salida de datos, que pues esta tiene básicamente el mismo esquema, unos datos que tengo en mi base de datos o que hice un procesamiento y llevarlos a un reporte. Entonces la forma de trabajar con BIR es muy simple. Básicamente yo tengo por un lado nodos que son para procesar datos y por otra parte nodos que son para procesar imágenes. ¿Cuáles son las imágenes? Básicamente todas las que pueda yo generar con un nodo de tipo gráfico que me transforma unos datos y me los convierte en un gráfico. Entonces, si yo miro este diagrama de barras por acá, entonces yo puedo perfectamente ver que tiene un gráfico que fue generado de acuerdo a la configuración que haya dado y de acuerdo a la base de datos que le esté entregando. Entonces tomo esta salida, utilizo el conector, el puerto verde, que significa que va a transformar unos datos a una salida que es gráfica, que puede ser básicamente un archivo PNG, JPG o bueno, cualquiera de estos. Y se lo voy a entregar a BIRD para que BIRD me lo lleve al reporte que voy a utilizar. Por ese otro lado, también puedo tomar datos y entregárselos a BIRD también por el lado del Data Report. Entonces, hasta acá, básicamente, tengo unos datos que hice un despliegue de algún modelo analítico, estoy teniendo una base de datos, estoy haciendo una calificación y finalmente tengo un módulo de reportes con el que voy a construir una vista personalizada para tener un reporte que puedo después exportar a PowerPoint, a Word, a Excel, a PDF, lo puedo publicar como un reporte estático en una página web. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ya tengo estos dos nodos. Vamos a ir al editor de Beard, que se parece muchísimo al editor de las páginas de web portal, en el que básicamente puedo construir toda una estructura del archivo o una estructura del reporte, en el que puedo definir encabezados con etiquetas, puedo definir unas tablas de datos y puedo también agregar además una serie, digamos, de gráficos y demás. Entonces, cuando utilizamos en estos dos nodos, lo que él hace es básicamente utilizar los nodos, noten el comentario que es muy importante, me trajo la información y me lo llevó al reporte de BIRD, bien sea unos por la parte del tipo filter que me entregó una tabla de datos o un gráfico que ya viene construido desde este nodo y lo llevó a BIRD. Entonces en BIRD, si yo miro aquí al lado izquierdo, noten que acá tengo básicamente los datos que han llegado desde ese nodo. Aquí tengo todos los componentes de la tabla que necesito. Aquí hemos creado un grid o una tabla que es básicamente arrastrar estos componentes y genera una estructura igualito como lo hago cuando voy a hacer un reporte, por ejemplo, en Microsoft Word o en PowerPoint, donde arrastro una estructura de tabla y después en esa estructura de tabla empiezo a agregar los diferentes elementos. Aquí ya tengo una tabla creada y básicamente lo que estamos haciendo es en esa tabla y en la posición que necesitamos, vamos a empezar a arrastrar cada uno de los componentes a donde lo necesite para construir el reporte. Aquí en esta parte también hemos arrastrado un componente tipo imagen, en donde le estamos recibiendo la imagen que hacía el reporte de este gráfico de barras, que lo transformamos a un JPG o un archivo en general de imagen, y lo recibe BIRD, que es este reportador, y me va a permitir colocarlo en este área de acuerdo a la estructura que generé con el reporte. BIR tiene muchas posibilidades, entre esas que puedo exportar el reporte de múltiples maneras. Por ejemplo, acá vamos a verlo en un PDF.
Noten que cuando le doy PDF, él me redirecciona al visor de PDFs. En este caso yo tengo por defecto a Microsoft Edge, en donde básicamente él toma un archivo que está construido en PDF, si miramos esto al final, es un archivo tipo PDF y me lo está trayendo para que me lo muestre con el formato que tenía. Entonces, note que acá tengo mi formato de tabla, acá tengo el nombre, pues, el encabezado del reporte, el nombre del reporte, acá tengo la imagen que fue generada por el nodo desde afuera y que lo importé a BIR a través de ese nodo de imagen de BIR. Los datos los tengo y aquí ya puedo exportar esta información a cualquier otro formato. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna pregunta hasta este punto. De pronto Mauricio Sí, o José. pues no, creo que, pues yo lo he visto también en Nine, me imagino que tú puedes pasar eso también como a otros visualizadores que son como Plotly o como esos que están basados en R, sí, me imagino que eso también se puede hacer. Sí, sí. De hecho, es posible hacerlo. De hecho, básicamente la forma de lograrlo es sencillo. Yo puedo reemplazar este nodo por algún visualizador. Creo que no tengo instalado ninguno de Plotly o son de Python en general. No he instalado el nodo de Python, pero hay unos nodos de Python que pueden ser instalados a través de la librería de extensiones que tiene Nine, donde básicamente yo traigo el nodo, lo importo, le conecto los datos y al interior de este nodo yo puedo escribir código bien sea de R para utilizar ggplot2 o puedo utilizar el código de Python para utilizar matplotlib o plotly o seaborn, cualquiera de esos motores de gráficos. Y básicamente dentro de este nodo, él recibe los datos que le estoy pasando desde afuera en Nine. Él lo recibe como un data frame respectivo, bien sea R o bien sea Python. Y utilizando el código estándar para generar cualquier gráfico con cualquiera de estas librerías, tiene el gráfico. Lo importante es que el nodo que estoy importando tiene una salida que tiene este puerto. Entonces son nodos específicos donde yo puedo decirle que la salida del nodo no es otro data frame, porque básicamente lo que hace Nine es, me recibe unos datos desde afuera, lo convierto en data frame de R o de Python, según sea el caso, y la salida de ese procesamiento que hacemos lo podemos convertir nuevamente en un data frame que se va a convertir en un archivo o en una información de tabla que pasa a través de BERT, que pasa a través del- de los formatos normales que tiene Nine por detrás para trabajar con tablas. Entonces, esos nodos traen también salidas que tienen este color verde, desde donde yo puedo conectar un gráfico y básicamente lo que significa ese conector verde es que estoy utilizando una salida que básicamente es una imagen, no es un tipo de dato tabla, sino es un tipo de dato imagen que puedes perfectamente exportar y llevar a BIR para trabajar en algún reporte. Entonces es posible generar toda la gama de gráficos que se pueden construir con Python y con R, se pueden traer hacia BIR a través de Nine para generar reportes que tú necesites. No sé si fui claro con la respuesta. Sí, sí, Luis, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Listo. Vamos entonces a mirar cómo, por ejemplo, si tenemos una consulta, por ejemplo, que queremos consultar un API REST que está en algún otro lado. Entonces les traje como ejemplo, ya cerca nos acercamos al momento que debemos retornar con los demás participantes, los demás grupos donde volvemos a unir. Acá tenemos un ejemplo donde hacemos una conexión a un servicio API que está por acá. Este es básicamente un servicio del clima y está orientado para Chicago. Entonces acá le estamos básicamente entregando los datos y los parámetros como los necesita ese servicio. Si uno lleva esta dirección, esta información que está acá, la llevo al navegador y hago la consulta, básicamente lo que voy a ver es la respuesta que ese API de ese servidor, que es api.openaq.org, me está entregando una respuesta. Esta respuesta noten que viene en formato JSON. No reconoce generalmente el formato JSON porque trae normalmente un dato como de clave y un valor. En este caso el valor es toda una lista de datos y de parámetros que es los que vamos a leer directamente con Nine. En Nine esto es un proceso muy sencillo. Básicamente lo que hacemos es utilizar el nodo que tiene el GET request, traemos la dirección que necesitamos
esta dirección, si uno quiere hacer múltiples consultas como para hacer web scraping o alguna cosa de ese estilo, uno puede conectarlas aquí a este puerto. Note que es un puerto opcional. Entonces, si uno lo conecta por acá, ya uno no le dice que la ULR está en esta parte y que es una sola ULR, sino que se habilita esta sección donde uno le dice que la ULR del recurso viene del exterior del nodo, es decir, viene por este componente opcional, viene de acá opcionalmente, y ahí puede haber una lista de toda una serie de APIs con diferentes parámetros. Entonces, cuando yo le entrego eso al nodo de Nine, esto lo que va a hacer es iterativamente consultar cada una de esas APIs y me va a traer toda la información que las APIs me generen, que es un tema bastante útil. Entonces, vamos a ejecutar ese nodo con la configuración que tenemos. Aquí noten que es muy rápidamente. Aquí Nine simula ser un navegador web o ser una aplicación que está consumiendo ese servicio REST. Vas al servidor, me trae la información y me la muestra. Noten que acá me trae nuevamente la información en formato JSON, pues porque es el formato estándar en Internet y con el que trabaja usualmente, con el que se trabaja usualmente. Entonces, este formato de salida que sale acá de este nodo utiliza un JSON to table y eso me permite transformarlo de una manera muy sencilla, básicamente al dato que trajimos. Entonces, acá le pasamos toda la información al API. Acá, por ejemplo, la primera columna que nos dice es que tuvimos un código 200 desde el API. Eso significa que la respuesta desde ese API en ese servidor fue OK, y de hecho así se llama OK. Que el tipo de datos es un dato tipo JSON, que bueno, que fue hecho con un API y demás, toda la información, y al final me trae los datos que queremos. Acá están, por ejemplo, las coordenadas de Chicago y de donde quise hacer, por ejemplo, toda la consulta para ver si el vuelo. Recuerden que esta es una información que puedo traer también y puedo utilizar para construir un modelo. Entonces puedo ver si tiene un mal clima, pues mi modelo puede ser enriquecido con un dato que viene de un API externo y decirme si efectivamente va a haber un mal clima. Entonces el modelo dice, si hay un mal clima, la probabilidad de que el vuelo se retrase incrementa. Entonces pues la respuesta del modelo va a ser básicamente eso. Va a ser que decremente. ¿De acuerdo? Entonces hace la consulta y ya tenemos, por ejemplo, uno de los datos para anexarlos y enriquecer nuestro modelo. Bueno, ya en este punto, digamos, como hemos recorrido los diferentes ejemplos, en general, pues hemos tenido que hacerlo muy rápidamente porque pues, es bastante tema para cubrir. Y cualquier cosa, pues bueno, podemos ingresar a la documentación de Nine. Tenemos el Nine Hub, donde está toda la comunidad. Es una comunidad muy grande y es muy, muy activa en cuanto a la participación. Normalmente, si ustedes publican una pregunta en el foro, muy rápidamente cualquiera de nosotros, a veces Nine directamente responde la pregunta, o a veces somos los partners, como el Cuartil, que respondemos directamente a preguntas que ustedes tengan directamente, o pueden también ingresar a la página de Nine donde encuentran toda la documentación de cada uno de los nodos y demás. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Josué. No, no de mi parte, bastante claro. En especial esta última parte del acceso a las APIs, creo que me va a servir mucho. Gracias. Vale, igual puedes utilizar también los componentes de Postman. Muchos de las APIs en el web portal nosotros publicamos acá, uno puede ir hacia estos elementos y si digamos, si el nodo fue construido utilizando este formato o esta forma, donde tenemos un nodo que llama a otro, que tiene exactamente, perdón, se me perdió, perdón, donde nosotros tenemos un formato de datos, tenemos un contenedor que transforma los datos que vienen del exterior en formato JSON, lo transforma al formato de Nine y hace este trabajo. Uno podría perfectamente generar un API REST. Vamos a ver cómo se muestra ese API REST. Mírenlo acá. Y esto básicamente lo que nos abre es un visor que se llama Swagger. Swagger nos permite ver toda la información y toda la documentación del API REST. Entonces aquí nos muestra el access point. Ya nos están llamando para que en 5 minutos debemos regresar a la sesión principal. Y básicamente acá nos muestra básicamente toda la información del API REST que podemos utilizar.
Aquí nos muestra ejemplos de cómo hacer las peticiones. Es decir, si estamos programando eso en Python o estamos haciendo una programación en C# o en cualquier otro lenguaje que pueda entrar a REST, a un API REST en Internet. Aquí básicamente nos da toda la guía de cómo debemos configurarlo para que cuando enviemos una petición, en este caso a Nameserver, para que él envíe los datos en un formato específico, Nameserver los procesa y me los devuelve calificados aplicando un modelo de esta manera. Entonces, de esta manera me describe toda la información y pues bueno, de esa manera ustedes pueden conectar diferentes sistemas de información o una página web o cualquier elemento directamente a Nameserver a través del API server que genera Nameserver y de esa manera ustedes lo pueden utilizar. Bueno, Muy bien, entonces muchas aquí gracias. tenemos tal vez 1 o 2 minutos para alguna pregunta adicional o para algún comentario. Por mi parte no, Luis. Vale, Mauricio. Por mi parte, hola, buenas, soy Juan José. Hola, Juanfe. Muy buenas, muy interesante la explicación. Simplemente hay un detalle que no me ha quedado muy claro, que es el Nine Portal al que nos has dado acceso. No he Sí, terminado muy bien de entender, porque por un lado entiendo que tenemos la aplicación, el Nine Analytics, y por otro lado está el Nine Server. sí. Pero Nine Web Portal no me ha quedado claro lo que es. Ok, de acuerdo. Ese tema, digamos, no estaba en esta charla, sin embargo, le puedo comentar que Nime tiene, digamos, dos grandes líneas de software. Una es la plataforma analítica, que es esta que ustedes pueden descargar y utilizar de manera gratuita, esto es open source, y se mantendrá open source de acuerdo con Nime. Y cuando necesitamos desplegar nuestros modelos y llevarlos más allá para compartirlos con otras personas en la organización, en la empresa o básicamente para la aplicación que necesitemos, donde queremos trabajar colaborativamente con otras personas, Nime nos ofrece el Nime Server. Nime Server es similar a la plataforma analítica, la diferencia está en que, o no la diferencia, sino es un complemento, que se lleva a un servidor web, se instala sobre este servidor web y nos permite habilitar la analítica y llevarla a todos los usuarios en la organización. Esos usuarios pueden entrar, si tienen la plataforma analítica, pueden armar sus flujos y desplegarlos allí, o pueden generar componentes y compartirlos a través de Nine Server. Por ejemplo, un componente típico que casi todas las organizaciones construyen es un nodo para acceder a las bases de datos. ¿Sí? Por ejemplo, esta parte de acá, normalmente el conector a la base de datos y la forma de escribir la base de datos, usualmente se prefiere que un usuario que no es de tecnología, que no es del departamento de tecnología, no tenga acceso allí. Entonces, normalmente eso se puede encapsular, convertirse en un componente que se puede utilizar por cualquier persona, donde en ese componente básicamente embebemos consultas, digamos, perfectamente hechas que al ejecutarse en nuestro motor de base de datos no vayan a tumbar la base de datos de producción. Lo que pasa es que para esta charla, digamos, el alcance no estaba en hablar exactamente de Nine Server, sino nuestro foco está enfocado en cómo llevar nuestra analítica que ya hemos hecho en la plataforma de Nine, en AP, Nine AP, en esta plataforma que estamos viendo, cómo llevarlo y cómo desplegar los modelos. De pronto, en algún momento, si es necesario, podríamos entrar y ver cómo trabajar de manera colaborativa y mirar de pronto una charla específicamente sobre cómo funciona Nine Server y cómo se puede usar en las organizaciones.